Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Death Stranding ha sido un fenómeno extraño desde que se presentó, algo que nos ha mantenido intrigados desde 2016 y que ha marcado un precedente en la industria en la forma de generar interés en el público a base de intrigas y de muchas cosas incomprensibles. Let's eat it. What? We can't eat it. It's a baby. Morty, what if it makes us run faster or jump higher? Okay, let's eat the baby. Pero todo ese misterio está por llegar a su fin, o quizás sería más apropiado decir que a su clímax, pues luego de casi 4 años, el día de lanzamiento oficial del juego está prácticamente a unas horas, y tras la publicación de los reviews, ha quedado claro que la naturaleza descabellada de Death Stranding ha logrado dividir a la crítica en dos bandos diferentes, los que lo aman y los que no, y entre el público en general sigue habiendo una gran expectación. Ciertamente esto ha demostrado que el juego es una experiencia diferente, compuesta por muchas capas que funcionan en muchos niveles a la vez, y debido a todas estas matices, es comprensible que no va a ser del agrado de todos, pues no todo el mundo está interesado en comprender sus sutilezas. La gran mayoría prefiere las experiencias más directas, como iniciar el juego, escoger el modo online y empezar a disparar. Pero en Death Stranding todo es muy diferente. Es algo más sofisticado que requiere de paciencia y de observación. Hace unos días en una entrevista, Kojima junto al director Nicolas Winding Refn explicó usando como ejemplo la cocina que lo que estaba tratando de hacer con su nuevo juego era algo delicioso que fuera difícil de digerir y que estaba muy consciente de ello, pues su objetivo es enseñar algo a la gente a través del juego, no solamente ofrecer una experiencia efímera. Esto obviamente es algo que no va con todo el mundo, pues para todos jugar significa algo diferente. Todos tienen expectativas diferentes. Y una de las razones por las que el juego ha dividido la crítica es por la resistencia que hay a las nuevas ideas, por la preconcepción de lo que debe haber y lo que no debe haber en un juego. Y Kojima, siendo Kojima, gusta de romper esos esquemas reinventando los convencionalismos. Y por supuesto, eso no gusta. Aparentemente eso de que no estábamos listos para el juego se está haciendo evidente ahí. Pero Kojima ha tenido el valor de hacer el juego de ese modo sin darle importancia a eso, demostrándonos que toda hazaña heroica requiere de un costo, pues de otro modo no sería realmente heroica. Todos sabemos que los juegos de Kojima siempre han sido producciones fuera de serie, amadas y odiadas con intensidad, que traen nuevas cosas al medio y lo hacen avanzar. Algo más que solo entretenimiento. Que esta vez está manifestado en el sistema Social Strand System, en las conexiones que hacen parte de todo lo que es Death Stranding. Desde que comenzamos a hacer estos videos, hemos ido creando una cálida comunidad alrededor de esto que tenemos en común. Y ahora finalmente estamos ante el momento que esperábamos. El momento de poner a prueba esta conexión que forjamos estos 3 años. Es momento de jugar a Death Stranding juntos. De culminar este viaje y experimentar por primera vez lo que Kojima nos tiene preparado. Y por eso los invitamos a unirse a nuestra comunidad de PlayStation llamada Trailerama America Strand, y la cuenta que hemos habilitado para ello es Trailerama Strands. Búsquennos si quieren unirse. De ese modo podremos construir estructuras juntos, dejarles escaleras, vehículos o aparecer para ayudarles a combatir a los Catchers. Hagamos a un lado las notas y las opiniones y enfoquémonos en lo que realmente importa, en vivir la experiencia personalmente y sobre todo en vivirla juntos. A todos, muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí, por haber resistido a nuestro lado las altas y bajas y por mantenerse fieles hasta este día.
Nos vemos en Death Stranding. Gracias totales. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.